qué gusto empezar esta clase, ¿no? Y también saludando a aquellas personas que nos van a ver a través de este video. En esta oportunidad vamos a hacer una mirada crítica a la iglesia de hoy. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos por cumplir 500 años de la Reforma Protestante. Como ustedes deben recordar, un 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clavó sobre la iglesia del castillo de Wittenberg 95 tesis. Mucha gente lo está celebrando, muchas iglesias. Inclusive también lo que llama la atención es que el actual Papa Francisco ya ha celebrado los 500 años de la Reforma Protestante en algunos lugares. Y entonces que llama la atención. Yo quiero comenzar esta plática leyendo las Escrituras, porque hay algo en la Escritura que nos va a ayudar a entender el panorama religioso actual. Hay algunas declaraciones en la Biblia que son importantes de considerar. Una de ellas es 2 de Corintios, capítulo 11, el verso 3. La Escritura dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol está haciendo una especie de comparación o analogía entre Eva y la iglesia. Está hablando de que iba a haber una segunda caída. La primera caída fue en el Edén, cuando, si no más nos acordamos, la serpiente comenzó a entablar conversaciones con Eva y le dijo cosas que a ella le llamaron la atención. Y lo que le dijo es que si ustedes comen van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces el diablo utilizó a este instrumento, la serpiente, y engañó a Eva. Y Eva dio de comer a su marido. Y la caída fue aparatosa, porque la caída de nuestros primeros padres ha traído consecuencias que son irreparables hasta la actualidad, ¿no? En la misma naturaleza, las enfermedades, los problemas familiares, los valores morales. Es decir, esto todo es consecuencia de la caída de Adán y Eva. Pero ahora Dios hizo un nuevo Edén, y eso lo hizo por medio de Cristo, porque Cristo es el nuevo Adán. Él es la nueva creación. Cristo reemplaza al Adán que había caído, y Él es el nuevo Adán. La Biblia dice en Juan: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y todos los que llegan a creer en Él son hijos de Él, es decir, son parte de la nueva creación. O sea, estamos hablando de una familia que cayó, y por medio de eso todos hemos caído. Pero ahora Cristo vino y restauró, rescató eso y trajo una nueva creación. La Biblia dice que nosotros somos nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura, esa expresión es nueva creación. Somos nueva creación. Pero ahora esta nueva creación, según el apóstol Pablo, iba a dejarse seducir nuevamente por la serpiente. Por eso lo vuelvo a leer, dice, miren: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. En este caso está hablando de la iglesia. Iba a tener una caída, iba a volver a caer. Y el libro de Judas también menciona algo parecido. Miren, Judas 1, el verso 3. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Lo que está diciendo Judas es que en algún momento aquella fe pura que dejó Jesucristo, el segundo Adán, iba a debilitarse o iba a dejarse, y la iglesia iba a tomar otro rumbo por el engaño o la obra maestra de Satanás.
Es tremendo, ¿verdad? Y poco nosotros nos fijamos en estudiar a nosotros mismos. Generalmente la iglesia mira afuera, pero no mira internamente. Y debemos hacer un estudio interno para saber cómo estamos nosotros. Por eso el tema, ¿no? Una mirada crítica a la iglesia de hoy. Porque somos campeones para señalar a la gente de afuera, para hablar de los de afuera, ¿no? La iglesia hoy en día toma un rumbo como que vigila el comportamiento, la conducta de las personas no cristianas. No juzga al alcohólico, juzga al que tiene comportamientos medio extraños, pero ahora necesitamos nosotros mirar nuestra propia vida. ¿Cómo estamos con aquella verdad que alguna vez Jesús nos dejó y sus apóstoles? ¿Está la iglesia comprometida con esa verdad? ¿Se está enseñando la verdad? ¿O qué está pasando? Bueno, les digo algunas cosas. Cuando los apóstoles murieron, los que siguieron la posta fueron los padres de la iglesia. Y cuando uno da una lectura a los escritos de los padres de la iglesia, en esos escritos no hay el evangelio. Más son escritos disciplinarios, de comportamientos o de índole creacionista, hasta un poco filosófico, pero uno en los escritos de los padres de la iglesia, uno no encuentra la gracia. Ahí no hay el evangelio. Y eso ocurrió ni bien los apóstoles murieron. Más es una iglesia que está preocupada por el orden, por el comportamiento y la conducta, pero en sus escritos no hay sangre. No hay el evangelio, no hay el centro del evangelio que es la cruz del Calvario, no hay la doctrina de la expiación. Pues en la Biblia sí, desde Génesis a Apocalipsis, el centro de las escrituras es la doctrina de la expiación. La Biblia es un tema que habla acerca de Jesús. Jesús alguna vez le dijo a los judíos, Moisés escribió de mí, las escrituras hablan de mí. Estos son algunos temas que nosotros tenemos que tener muy bien en cuenta, ¿no? Que las escrituras son algunas menciones que nos hablan en forma contundente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el centro. Bueno, por esa razón, cuando salen del escenario los apóstoles, toman la posta los padres de la iglesia, allí nace en el año 300 la iglesia católica romana con Constantino y con doctrinas más descabelladas que tenían los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia ya estaban desviados de la fe, pero los que vinieron después de los padres de la iglesia, que fue la iglesia oficial o la iglesia universal, las doctrinas fueron más descabelladas. Fue así que hombres de Dios comenzaron a estudiar las escrituras y se dieron cuenta que ese nuevo sistema, el sistema romano, no se ajustaba a la palabra de Dios, sino que se fundamentaba en los dichos de los padres. Y hombres de Dios comenzaron a estudiar la Biblia y le dieron prioridad a la palabra de Dios. Y estos hombres redescubrieron el Evangelio. No es que descubrieron, redescubrieron el Evangelio. Hubieron más de 40 reformadores, pero voy a señalar de uno importante que creo que él es clave para la reforma, fue Martín Lutero. ¿No? Fue Martín Lutero, está Calvino por allí también, John Knox, William Tyler. Ellos comenzaron a enseñar que la salvación no es por medio de méritos de nuestras obras, sino es por medio de la suficiencia de Cristo. Es por la obra que Cristo hizo. Por medio de esa obra nosotros somos salvos. Pero también Lutero enseñó que el libro que debe tener la iglesia como regla de fe es la palabra, es la escritura. Ellos no creían en otro libro, sino en la palabra de Dios. Lutero alguna vez en la dieta de Worms dijo lo siguiente: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No quiero ni debo retractarme. Para Lutero la palabra de Dios era la autoridad final y el juez final en cuestiones de fe. Ellos establecieron también que el único camino al cielo era a través de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como comenzó la reforma. La reforma no fue una revolución contra la corrupción. La reforma, más que una revolución contra la corrupción o una situación social, la reforma es un encuentro con la Biblia. La reforma es una cuestión más teológica.
Porque hay gente cuando les habla uno de Lutero, sí, el revolucionario, ¿no? El que luchó contra los poderes opresores, contra la corrupción. No, la reforma fue un tema teológico. El resto, por supuesto, fueron efectos, pero Lutero estaba más comprometido con la verdad del Evangelio, la verdad de la justificación por la fe. Amén. En el año 1545 hubo la Contrarreforma, que es conocida como el Concilio de Trento. Este concilio fue convocado por la Iglesia Católica Romana. Lutero ya había muerto. El objetivo de este concilio fue derribar la reforma, de construir la reforma. Ese fue su objetivo, ¿sí? Sin embargo, no lo logró, pero pudo llegar a Latinoamérica, donde estamos nosotros, porque ellos perdieron gente en Europa, entonces dijeron, vamos a conocer nuevas tierras. La finalidad fue llevar la religión, o las decisiones que se tomaron en el Concilio de Trento. Ahora han pasado 500 años. Y lo que nos extraña es que el Papa esté también celebrando los 500 años de la Reforma. Eso extraña. O bien se convirtió el Papa en luterano, o qué está pasando, qué hay detrás de la cortina. De hecho, que hay periodistas e inclusive eruditos católicos, ¿no? de los de la vieja guardia, que dicen que Francisco es luterano, que tiene tendencias luteranas. Lo cuestionan así. ¿Pero será cierto eso? ¿O será como dice la Biblia? Temo que como la serpiente engañó a Eva, la mujer también sea engañada, hablando de su iglesia. O sea, ¿qué está pasando? ¿Saben? Hace algunos años atrás, en 1999 para ser exacto, hubo un acuerdo. Se llama el Acuerdo Ecuménico. Fue un acuerdo entre protestantes y católicos. Y el tema de ese acuerdo fue la justificación por la fe. Se volvió a revisar el tema de la justificación por la fe. Fue una declaración conjunta que luego se hizo pública. Ustedes lo pueden ver en la página web del Vaticano, esta declaración conjunta sobre el tema de la justificación por la fe. Y ahí ellos se dieron la mano, porque Roma, en esa declaración conjunta, asume que cree en el mensaje de Lutero, que cree en la justificación por la fe. Por eso se dieron la mano y dijeron, no, ya no hay más protesta, que ahora el catolicismo cree en la justificación por la fe, y tal como lo enseñaba el reformador Martín Lutero. Por eso que el Papa puede celebrar junto con los protestantes de Suecia, de Alemania, inclusive de Italia, los 500 años de la Reforma, porque hay un acuerdo que los respalda. Ese acuerdo claramente dice que ellos han aceptado la justificación por gracia, por la fe. Y muchos desconocen este tema. El problema del catolicismo no tanto es las imágenes, viste, la parte formal, ornamental de la iglesia. Hay gente que lo juzga a la iglesia por eso. El problema mayor es teológico, esa es su esencia. Pero según dicen ellos, que en este acuerdo ellos ahora han aceptado el mensaje de Lutero, que creen en la gracia. Y uno lee el acuerdo, pues sí, ahí dice, juntos, católicos protestantes, hemos dialogado sobre el tema de la justificación por la fe y creemos que la salvación es por gracia. ¿Y quién cambió? ¿Realmente cambió el catolicismo o algo está pasando con el protestantismo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Miren, cuando uno lee la declaración conjunta del año 99, uno lee todo ese tratado. Ese tratado es un eco del Concilio de Trento. Es un eco. Porque a nosotros se nos ha enseñado que la Iglesia Católica enseña salvación por obras. No. En el Concilio de Trento del 1545, la Iglesia Católica dice, si alguno enseña que la salvación es por obras, sea anatema. Ese concilio dice en el Canon 3 que la salvación es por la gracia. No dice que es por obras. Es lo que nos han hecho creer a nosotros. No, el catolicismo enseña que la salvación es por la gracia, que es solo por Cristo.
Eso, y entonces la declaración conjunta, por eso digo, es una repetición de Trento. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en lo siguiente. La Iglesia Católica enseña que la salvación es por gracia, que es solo por Cristo, pero que es una gracia infusa. Es decir, que es una gracia que se le infunde a la persona para capacitarla y transformarla. Eso no enseñaba la Reforma del siglo XVI. La Reforma del siglo XVI enseñaba que sí, somos salvos por gracia, pero es una gracia mediante nuestro Señor Jesucristo. Fíjese la pequeña diferencia, parece un asunto semántico nada más, pero no, esto es una línea delgada, pero hay que entender bien. Roma enseña que el hombre es salvo por gracia, que no tiene que hacer nada para su salvación el hombre, pero que dice que es una gracia que se infunde a la persona, la transforma para que luego sea justificada. Eso es lo que dice este famoso acuerdo del 99. En cambio, la Reforma enseña que nosotros somos salvos por la gracia de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia es cristocéntrica. La gracia católica es una gracia homocéntrica, porque recae en el hombre. La salvación al final recae en el hombre. En cambio, la salvación bíblica es algo que recae ¿en quién? Cristo. Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, el problema es que el concepto actual de justificación por la fe de los evangélicos ha cambiado. No es que Roma ha cambiado. Roma no va a cambiar. Decir que ahora abraza el mensaje luterano solamente es un asunto más político para lograr la unidad. Pero Roma no ha cambiado, sigue sosteniendo aquello que dijo en el concilio ecuménico de Trento. Sigue sosteniendo eso, sino que somos nosotros los que hemos cambiado. Por eso que en todo caso yo les digo, las 95 tesis deben ser clavadas, pero ya no en la Iglesia católica, sino en la Iglesia protestante, en la Iglesia evangélica. Hay ciertos movimientos que cuando ven sobre la unión entre la Iglesia católica y la Iglesia protestante comienzan a decir, sí, entonces se está cumpliendo la profecía y que vamos a ser perseguidos por cierto día. Eso tampoco es volver al Evangelio. Jesús enseñó una verdad y era la verdad del Evangelio, no la verdad de un día. Jesús nunca nos dijo que por un día nosotros íbamos a ser perseguidos, sino por causa de su justicia, del Evangelio. Además, hemos leído en Judas, donde dice que contendáis ardientemente por la fe que fue dada una vez. ¿Cuál es esa fe? La sangre de Cristo, el Evangelio, la justicia de Cristo, la obra de Cristo, la doctrina de la expiación. No sé si ustedes han oído hablar de una teología que está afectando a Latinoamérica y es la teología de la liberación. Esa teología de la liberación, al final lo que hace es quitar la expiación para centrarla en el hombre. La teología de la liberación es la siguiente: hay mucha gente pobre, hay necesitados. Entonces la iglesia debe trabajar por esos necesitados, por los oprimidos. Entonces es una teología también homocéntrica, porque está centrada en el hombre. En cambio, la doctrina bíblica es una doctrina cristocéntrica porque está centrado en Cristo. Entonces, en resumen, la teología católica es una teología humanística porque recae en el hombre. Hablan de gracia, sí, pero hablan de una gracia infusa. Por eso que para Roma, hay otra diferencia entre Roma y la Reforma, para Roma justificar, ¿sabe lo que significa? Hacer justo al hombre. Para la Biblia y para los reformadores, la justificación es ser contado como justo, es ser declarado justo. Hay también una diferencia. Para Roma es hacer justo, para la Reforma era ser declarado justo. Y yo voy a terminar con una ilustración. Eso fue una obra de Miguel de Cervantes Saavedra, el Don Quijote, ¿no? Don Quijote era un personaje, según la historia o la novela, que le gustaba leer libros de caballería. Tenía ese gusto por la lectura de esos libros. Se apasionó tanto que se olvidó de comer.
ya no comía, porque se concentraba mucho en esa lectura, que al final él dejó a un lado el libro porque perdió el juicio y se creyó un caballero, un hombre no encumbrado. Así que dijo, bueno, yo soy un caballero. Por ahí se consiguió un burro Rocinante, medio flacucho, ¿no? Por ahí algunas armas de guerra, y luego se encontró con un gordito, Sancho Panza, ¿no? Y al Sancho Panza, como ya tenía verbo, era un hombre que había leído mucho, entonces lo convenció de alguna manera a ser parte de su equipo y comenzaron a hacer sus viajes o aventuras. Y Sancho en una oportunidad le pregunta, ¿y qué es de tu princesa? ¿Dónde está tu reina? Si tú eres un caballero, debes tener tu reina. Y él le dijo, claro, yo tengo mi reina y es hermosísima, es bella. No hay nadie como esa mujer, es la mujer más bella del mundo, de piel delicada, ¿sí? Un rostro sonrosado, más bella que el cielo azul. ¡Wow! Decía Don Quijote, ¿no? ¡Qué mujer tan hermosa! Entonces le nació también el deseo de conocerla. Mira, vamos a conocer a tu Dulcinea del Toboso. Y se fueron también a conocer a la tal Dulcinea, ¿no? En eso que suben a una especie de montaña, Don Quijote se emociona y le dice a Sancho, mira, allá está la Dulcinea. Y Sancho pues mira y dice, pero no la veo. Sí, le dice, la del medio, habían 3 mujeres, es la del medio. Mientras las mujeres se iban acercando, Sancho vio a una mujer con la piel arrugada, la nariz larga, flaca, desdentada. Pero para Don Quijote era Dulcinea del Toboso, era la mujer más bella. ¿Qué había pasado aquí? No era bella, pero él había declarado bella. Él había considerado como si fuera bella. Eso hace Dios en la justificación. Nosotros no somos bellos. Tú no eres sin mancha y sin arruga. Somos con mancha y con arruga. Pero Dios dice que somos sin mancha y sin arruga. Porque Dios ha hecho como Don Quijote. Dios nos considera justos. Dios nos considera obedientes. Dios nos considera perfectos. Eso dijo de David. No hay un hombre como David conforme a mí corazón, pero era un hombre arrugado que tenía un pasado cuestionado. Sin embargo, Dios en su estima lo consideró justo. ¿Y por qué Dios nos considera justos? Gracias a la obra que hizo Jesucristo. No, porque la obra de Cristo nos es imputada, es puesta a nuestra cuenta. Entonces nosotros somos tratados como si nunca hubiésemos pecado. Eso es justificación por la fe. Y eso es lo que no entiende la iglesia de hoy. La iglesia está en crisis. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ha centrado la salvación en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no fue el que murió por nosotros en la cruz. El Espíritu Santo no fue el que nació en el pesebre. No fue el que vivió en esta tierra. Es Cristo el que vivió en esta tierra. Pero ¿qué ha hecho la iglesia de hoy? Ha desplazado a Cristo, ha quitado la expiación y ha puesto en lugar al Espíritu Santo. Al final el que termina salvándonos es el Espíritu. Y eso es una declaración y una confirmación del Concilio de Trento. Trento enseñaba eso. Y hoy hay muchos católicos que hacen énfasis en la obra del Espíritu Santo, en hablar en lenguas. Otro pastor famoso por allí habla de vivir una vida de comunión con Jesús, de jugar partido con Jesús, de salir al jardín con Jesús. Eso es misticismo. Pablo no enseñaba esas cosas. Pablo enseñó, no me propuse saber otra cosa entre vosotros, sino predicar a Cristo y a crucificado. Ese es el mensaje de la Biblia. No es homocéntrico, ni neumatológico. Es decir, que no recae en la obra del Espíritu Santo, sino en la obra de Cristo. Cuando estemos en el cielo, en la eternidad, nosotros no estaremos alabando a otra cosa, sino a Jesucristo. Y le daremos gracias por habernos salvado, por haber lavado nuestros pecados. Y le diremos gloria al Cordero. Entonces necesitamos volver nosotros a la Biblia y a lo que enseñaron los reformadores. Ese fue principalmente la enseñanza de la Reforma, centrada en Cristo. Entonces ni la teología de la liberación, ni la teología católica, ni la teología protestante actual centran su enseñanza en la expiación. El diablo fue astuto, quita la obra de la expiación y pone en lugar otras cosas. Que Dios nos ayude a estar atentos
y a regresar al Evangelio que está plenamente enseñado en las Escrituras. Esto es nuestro deseo, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que ponga este deseo, este temor de creer o de volver nuevamente al Evangelio. Muchas bendiciones y gracias.